En una majestuosa mansión en Dubái, bajo el calor dorado del desierto y el brillo opulento de candelabros de cristal, se celebraba una exclusiva cena diplomática. Políticos, empresarios, miembros de la realeza y celebridades internacionales llenaban el salón principal, vestidos con trajes de gala y joyas que deslumbraban a la luz. Todo parecía bajo control hasta que el anfitrión, el millonario jeque Khalid al-Nazari, hizo su entrada, escoltado por sus asistentes personales y rodeado de una atmósfera de misterio. El jeque era conocido no solo por su fortuna, sino por su carácter enigmático. Nunca hablaba en inglés ni en francés como los demás, sino solo en su árabe natal, un dialecto beduino tan antiguo que incluso algunos árabes modernos apenas lo comprendían. Era su manera de mantener el control, de probar a quienes lo rodeaban. Cuando se colocó al frente de la mesa principal, se hizo un silencio sepulcral. Con mirada severa y voz grave, dijo unas palabras en árabe que parecían cortantes como el filo de una cimitarra. Todos se miraron confundidos. Nadie comprendía. Los traductores automáticos fallaron. El ambiente se tensó. Hasta que, desde una esquina del salón, junto a una columna, una joven humilde con un delantal manchado de vino y polvo respondió con serenidad. Era Laila, la joven criada. Tenía apenas 25 años y había llegado hacía 2 meses desde un pequeño pueblo en Jordania. Nadie le prestaba atención. Para todos, solo era la chica que limpiaba. Pero cuando tradujo y respondió con precisión y gracia al dialecto del jeque, el salón entero se paralizó. Los murmullos cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluso los de Khalid. Él frunció el ceño, intrigado. No era solo que entendiera sus palabras, su entonación, su elección de palabras, la forma de responder, era exactamente como lo haría una mujer de linaje beduino. ¿Cómo sabes hablar así?, le preguntó en árabe, con una mezcla de asombro y desconfianza. Laila bajó ligeramente la cabeza, sin perder la compostura. Porque mi abuela era de la tribu Alais, del norte del Hiyaz. Me crié escuchando estas palabras antes de dormir. El jeque quedó en silencio por varios segundos. Esa tribu era casi mítica, desaparecida hacía décadas por conflictos tribales. Muy pocos hablaban su dialecto, y aún menos lo hacían con tanta precisión. Ven aquí, ordenó Khalid. Los guardias dieron un paso, pero él alzó una mano. Ella viene sola. Laila avanzó por el salón, entre trajes de diseñador y miradas incrédulas. Las esposas de embajadores, los magnates tecnológicos, todos parecían diminutos ante su presencia serena. Cuando llegó frente al jeque, él la observó como si viera un reflejo del pasado. ¿Cuál es tu nombre completo? Laila bint Amina Alais. Él asintió lentamente, reconociendo en su apellido una historia enterrada. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Has hecho que todos escuchen. Has devuelto vida a una lengua que consideraban muerta. Laila no dijo nada. Solo lo miró con respeto. Entonces, Khalid miró a su asesor y dijo algo más en árabe. Laila volvió a traducir, esta vez con una leve sonrisa. Dice que me siente en la mesa con él. Un murmullo de asombro recorrió el salón. ¿Una criada, sentarse al lado del anfitrión? Nadie lo podía creer. Laila, aunque con las manos ligeramente temblorosas, tomó asiento con la dignidad de una princesa. Durante la cena, Khalid le hizo preguntas, la escuchó con atención y hasta soltó una risa, algo que pocos en esa sala habían visto jamás. Hablaron de historia, de poesía ancestral, de la música que ya no se toca. Había algo en ella que lo conectaba con una parte de sí mismo que creía extinguida. Más tarde, cuando los invitados empezaban a despedirse, uno de los empresarios más influyentes, un magnate británico de la tecnología, se acercó a Khalid. ¿Quién es ella? La única que escuchó lo que dije, respondió el jeque sin más. Esa noche, Laila no volvió a los cuartos de servicio. Fue llevada a una de las habitaciones de huéspedes, con vista al mar y una biblioteca propia. Al día siguiente, su uniforme fue reemplazado por una túnica de seda blanca. No sabía exactamente qué había pasado, pero algo en su vida acababa de cambiar para siempre. Khalid no solo le había ofrecido una nueva posición, le había pedido que se convirtiera en la traductora oficial de todos sus encuentros privados. Pero eso era solo el principio. Porque esa noche, cuando todos dormían, Khalid la mandó llamar a la terraza privada del palacio. Laila, tengo algo que enseñarte.
Ella lo siguió, cruzando jardines ocultos y corredores silenciosos. Llegaron a una sala secreta, custodiada por un portón dorado. Aquí dentro está el legado de mi familia, dijo Khalid. Solo alguien que entienda mi lengua puede leerlo. Layla entró. Y allí, entre papiros antiguos, mapas estelares, y textos manuscritos cubiertos por siglos de arena, encontró algo que la haría cuestionar su identidad entera. Una carta. Firmada por su bisabuelo, dirigida al padre de Khalid, la carta estaba escrita en pergamino envejecido, con tinta que había resistido el paso de los años. Las letras árabes estaban cuidadosamente trazadas, en una caligrafía tan elegante como antigua. Layla sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar su propio apellido en el encabezado, de parte de Ismail Alais, para su estimado hermano de sangre, Rashid al-Nazarí. Hermanos de sangre. No era una expresión ligera en la cultura beduina. Cuando dos hombres hacían un pacto así, se comprometían a compartir todo, incluso sus vidas y sus linajes. Layla miró a Khalid con los ojos muy abiertos. Él no dijo nada. Solo asintió levemente, como si ya hubiese anticipado su reacción. Ella volvió la vista al manuscrito y continuó leyendo. Si estás leyendo esto, querido Rashid, es porque el tiempo ha traído consigo las consecuencias de nuestras decisiones. La hija de mi hija, o su descendencia, será portadora de la lengua antigua, de nuestra historia compartida. Protege a esa descendencia como a la tuya propia. Porque cuando el mundo olvide quiénes fuimos, ellos serán los únicos que puedan recordar. Layla sintió un nudo en la garganta. Esa carta no era solo una reliquia, era una promesa escrita a fuego en el corazón de una cultura casi olvidada. Ella era esa descendencia. La heredera de una historia que cruzaba desiertos, tribus y generaciones. Todo lo que había considerado un accidente, su capacidad para hablar el dialecto, su llegada a esa mansión, incluso la mirada curiosa del jeque, parecía tener ahora un propósito predestinado. Khalid se acercó a un cofre tallado que descansaba al fondo de la sala. Introdujo una llave forjada en plata negra, giró lentamente, y la tapa se abrió con un suave crujido. Dentro, había manuscritos más antiguos, una daga ceremonial cubierta con inscripciones tribales y un colgante de oro en forma de media luna con una piedra azul incrustada en el centro. Lo tomó con sumo cuidado y se lo ofreció a Layla. Esto pertenece a ti, dijo con solemnidad. Fue forjado para la primogénita de tu linaje. Layla lo sostuvo entre las manos como si fuera lo más frágil del mundo. Sintió un leve cosquilleo recorrerle la palma, como si el colgante tuviera vida propia. En ese momento, comprendió que ya no era simplemente una criada. Era la portadora de una historia sagrada. Pero eso no era todo. Khalid la condujo hacia otra sección del salón. Allí, colgado en la pared, había un antiguo tapiz con símbolos beduinos. Layla se quedó inmóvil al verlo. Su abuela le había descrito ese mismo tapiz, bordado por manos femeninas generaciones atrás. Un símbolo de unidad entre las tribus Alais y al-Nazarí. Cuando las tribus se separaron, explicó Khalid, este tapiz se dividió en dos mitades. La tuya, ha regresado. Layla no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. Por años había vivido en las sombras, invisible a los ojos del mundo. Y ahora, descubría que había sido destinada a restaurar un vínculo perdido. ¿Por qué me mostraste esto ahora?, preguntó ella, todavía con la voz temblorosa. Porque hay más, respondió él. Y necesito que estés preparada. Entonces, Khalid desenrolló uno de los papiros. Era un mapa antiguo del Golfo Pérsico, marcado con símbolos crípticos y caminos trazados en tinta roja. En una esquina, había una anotación: alcanza al-Maf'ud, el tesoro perdido. Es una leyenda, explicó él. Una historia que mi padre creía cierta, pero nadie se atrevió a buscarla. Decían que estaba maldito. Que solo alguien con la sangre de ambos linajes podía encontrarlo y sobrevivir. Layla tragó saliva. ¿Y tú crees que yo debo buscarlo? No solo creo que debes hacerlo. Creo que eres la única que puede. Los días siguientes fueron un torbellino. Khalid reorganizó sus prioridades. Canceló reuniones, aplazó contratos multimillonarios y comenzó a dedicar tiempo exclusivamente a instruir a Layla.
Le enseñó sobre la historia de su tribu, sobre códigos secretos que solo los ancestros conocían, sobre rutas ocultas en el desierto y señales en las estrellas que servían como guía en tiempos de oscuridad. Ella absorbía todo con avidez, como si su alma despertara de un largo letargo. Cada noche, se reunían en la terraza para estudiar textos antiguos bajo el cielo estrellado, donde Khalid le recitaba poesía beduina mientras el viento del desierto acariciaba las cortinas de seda. Pero no todo era paz. La noticia de la transformación de Layla no tardó en filtrarse. Algunos empleados del palacio comenzaron a murmurar. Otros nobles y hombres poderosos que frecuentaban al jeque se sintieron amenazados por la presencia de una mujer que, sin título ni fortuna, se había ganado su confianza absoluta. Uno de ellos, el embajador Farouk al-Mansur, un hombre astuto y ambicioso, comenzó a esparcir rumores. Esa criada, decía, ha embrujado al jeque. Lo manipula con cuentos del pasado. Está debilitando su juicio. Pronto, la presión diplomática aumentó. Khalid recibió cartas de advertencia, llamadas de sus aliados más antiguos. Incluso algunos de sus propios consejeros comenzaron a sugerir que se alejara de ella. Pero él no cedió. No entienden nada, dijo una noche mirando el fuego con los ojos encendidos. Ellos piensan en dinero. Nosotros hablamos de legado. Entonces, Layla tomó una decisión. Buscaré el tesoro. No solo para probar quién soy, sino para que vean que esta sangre aún vale algo. Khalid intentó detenerla, al menos por prudencia. Pero en el fondo, sabía que no podía hacerlo. Aquello estaba más allá de sus deseos personales. Era el destino de una herencia dormida. Así comenzó la travesía. Un equipo reducido, conformado solo por 3 personas de confianza, partió al amanecer. Khalid no fue con ella, pero le entregó un anillo con el emblema al-Nazarí y un pequeño cuaderno escrito por su padre, con instrucciones crípticas sobre cómo seguir el mapa. El desierto era implacable. No era el Dubái moderno de rascacielos y autos lujosos. Era el antiguo Rab al-Jali, el cuarto vacío, una extensión de dunas interminables y cielo abrasador. Allí, las brújulas fallaban, los satélites perdían señal y las historias susurradas cobraban vida. Durante días caminaron. Las provisiones escaseaban, las noches eran frías como el acero, y los sueños de Layla se llenaban de voces antiguas que le hablaban en dialectos olvidados. Una noche, encontraron las ruinas de un antiguo caravansar, enterrado casi por completo por la arena. Allí, entre piedras derruidas, descubrieron un pilar con la inscripción: cuando la luna y la estrella se alineen, el guardián abrirá el camino. Al principio no entendieron. Pero esa misma noche, mientras Layla sostenía el colgante que Khalid le había dado, la piedra azul comenzó a brillar con una luz tenue. Miró al cielo. La luna creciente y una estrella particularmente brillante, probablemente Venus, estaban alineadas justo encima del pilar. Fue entonces cuando una de las piedras se movió. Bajo ella, una trampilla antigua reveló un túnel. El aire que salía era frío y húmedo. Bajaron con precaución, alumbrando el camino con linternas. Lo que encontraron dentro parecía más un templo que una cueva. Inscripciones en piedra, artefactos ceremoniales, frescos que contaban la historia de una alianza milenaria entre 2 tribus enemistadas, unidas por un juramento de sangre. Y al fondo, una cámara cerrada con una puerta de bronce oxidado. Layla colocó su colgante en una hendidura circular. La puerta emitió un leve zumbido, y se abrió. Lo que vieron dentro no era oro ni joyas. Era algo mucho más valioso: documentos, tratados antiguos, registros de comercio, cartas, y libros que probaban que ambas tribus no solo fueron aliadas, sino que compartieron secretos que influenciaron a los grandes imperios del Medio Oriente. Secretos que, en manos equivocadas, podían cambiar el equilibrio de poder en la región. Layla comprendió entonces por qué la historia había sido silenciada. Por qué ese legado se había enterrado con tanto celo. Pero ahora, todo había salido a la luz. Layla permaneció inmóvil por unos segundos, contemplando aquellos documentos con una mezcla de reverencia y responsabilidad. Aquello no era solo un hallazgo arqueológico, era el corazón palpitante de una historia que había sido deliberadamente olvidada, una verdad sepultada bajo capas de miedo, ambición y traición. Cada pergamino, cada tablilla de arcilla sellada con símbolos de ambas tribus, contaba episodios que nunca se registraron en los libros oficiales. Era una memoria viva que, por generaciones, había esperado ser escuchada nuevamente.
Uno de los manuscritos más antiguos, protegido por una caja de cedro, parecía especialmente importante. Su cubierta estaba adornada con oro desgastado y nácar. Laila lo abrió con cuidado y leyó en voz baja la primera línea. Para aquel o aquella que recuerde los nombres verdaderos de los guardianes del desierto, aquí yace la senda hacia el segundo conocimiento. Ella frunció el ceño. El segundo conocimiento. ¿Había más? ¿Esto era solo el principio? Sus compañeros de expedición, Ahmad y Samira, ambos lingüistas formados por el propio jeque Khalid, observaban en silencio, conscientes de que algo extraordinario se acababa de activar. Samira, que había dedicado su vida al estudio de dialectos semíticos extintos, murmuró. Esto podría reescribir la historia de la región. Si esto sale a la luz, se desmontan siglos de narrativa oficial. Ahmad asintió, pero con expresión preocupada. ¿Y si no quieren que se sepa? No olvides quiénes están allá arriba, esperando controlar lo que nosotros apenas comenzamos a descubrir. Laila cerró el manuscrito con delicadeza, como si le estuviera prometiendo protección. Entonces tenemos que movernos con inteligencia. Esto no es algo que podamos simplemente publicar o mostrar. Necesitamos volver, pero no sin antes asegurarnos de que todo esto esté documentado, preservado y escondido nuevamente, por si acaso. Durante los días siguientes, trabajaron sin descanso. Digitalizaron documentos, tomaron notas minuciosas, sellaron los pasadizos, crearon rutas de escape alternas en caso de ser perseguidos. Laila se grabó leyendo textos claves en dialecto alais, para que el contexto cultural no se perdiera. Todo fue almacenado en discos duros cifrados, escondidos en compartimientos secretos dentro del equipo de expedición. Cuando finalmente emprendieron el regreso, lo hicieron con la certeza de haber recuperado una parte de la humanidad que había sido enterrada por el miedo al conocimiento. Pero también sabían que llevaban un fuego que podía tanto iluminar, como quemar. El viaje de regreso no fue fácil. Varios drones no identificados lo sobrevolaron durante la noche. En una ocasión, una de las camionetas fue interceptada por un grupo armado con uniformes sin insignias. Pero gracias al anillo que Khalid le había dado, y a un código que Laila pronunció en árabe ancestral, los hombres retrocedieron. Fue como si una fuerza invisible los detuviera, una combinación de respeto y temor que solo los antiguos linajes sabían invocar. Cuando por fin cruzaron el umbral del palacio, Laila fue recibida por Khalid en persona. Sus ojos, usualmente impenetrables, mostraron un brillo inusual al verla entrar con los pergaminos envueltos en lino. Sabía que regresarías, pero no imaginé que traerías tanto contigo, dijo en voz baja, mientras acariciaba uno de los rollos como si tocara una reliquia sagrada. Laila le entregó el colgante, pero él lo rechazó suavemente. Te pertenece. Ahora más que nunca. Esa misma noche, en la biblioteca privada, Laila le contó todo. Desde el mecanismo de la puerta hasta las inscripciones ocultas detrás del tapiz en la cámara subterránea. Khalid escuchó sin interrumpir, con la expresión de quien presencia un milagro largamente esperado. Al final, murmuró una sola frase. Entonces, el segundo conocimiento no es una leyenda. Laila lo miró intrigada. ¿Qué es exactamente? Khalid se levantó y se dirigió a un panel oculto detrás de una estantería. Introdujo un código biométrico y abrió una pequeña bóveda. Dentro, descansaba un solo objeto, un espejo negro de forma octagonal, cubierto por una tela de lino bordada con los mismos símbolos del tapiz. Esto fue entregado a mi abuelo por un viajero de las montañas Zagros. Dijo que solo un descendiente de Alais podría mirar dentro sin enloquecer. Laila sintió cómo se le erizaba la piel. El aire se volvió más denso. Había escuchado historias sobre el espejo del juicio, un artefacto que reflejaba no el rostro, sino la esencia verdadera del alma. Se decía que quien lo miraba debía estar preparado para enfrentar no solo su pasado, sino también su destino más temido. ¿Quieres que lo haga ahora?, preguntó con voz apenas audible. Khalid la miró con una intensidad profunda. No quiero que lo hagas. Pero sé que lo harás. Laila se acercó, con pasos lentos pero firmes. Retiró la tela con manos temblorosas. El espejo no reflejaba nada al principio. Era como mirar el vacío. Pero entonces, una imagen comenzó a formarse. No era su rostro. Era una escena. Un desierto ardiente. Una mujer vestida de blanco, con una lanza en la mano.
Un ejército marchando tras ella. Y en el horizonte, una ciudad antigua ardiendo, mientras banderas negras ondeaban sobre sus murallas. Layla dio un paso atrás, aturdida. ¿Qué fue eso?, preguntó, sintiendo que algo se había quebrado dentro de ella. Khalid se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Fue una visión. O una advertencia. Este espejo muestra posibilidades, caminos que aún no están escritos. Pero también revela lo que podrías llegar a ser si tomas ciertas decisiones. Layla bajó la mirada. Dentro de ella, una semilla comenzaba a germinar. No una ambición de poder, sino un deber aún más pesado, el de proteger ese conocimiento. Porque ahora entendía que el verdadero tesoro no era lo que había encontrado, sino lo que podía desencadenar. Los días siguientes fueron caóticos. El embajador Farouk comenzó una campaña para desacreditar a Khalid. Se filtraron documentos falsos a la prensa. Se habló de manipulación espiritual, de herejía tribal. Algunos gobiernos incluso solicitaron una investigación internacional sobre las actividades del jeque. Khalid resistió con elegancia, pero Layla sabía que el tiempo se agotaba. Tenían que actuar antes de que los pergaminos fueran confiscados o el espejo cayera en manos erróneas. Fue entonces cuando propuso una idea arriesgada. Debemos presentarlo todo en un consejo abierto, dijo. Reunir a los descendientes de ambas tribus. Dejar que ellos escuchen la verdad directamente. No será fácil, pero si lo ocultamos, seremos igual que los que intentaron borrar esto. Khalid la miró en silencio durante un largo rato. Luego asintió. Convocaremos el Majlis de la Luna Azul. Aquella era una tradición extinta, un consejo de linajes ancestrales que solo se reunía cuando la historia estaba a punto de girar sobre sí misma. No se había celebrado en más de 2 siglos. Los preparativos comenzaron en secreto. Mensajeros cruzaron desiertos, valles y montañas, entregando pergaminos de invitación escritos en dialecto antiguo. Algunos ancianos, al leer las palabras, rompieron en llanto. Otros pensaron que era una trampa. Pero poco a poco, las respuestas comenzaron a llegar. Positivas. Inesperadas. La noche del Majlis, el palacio se transformó. No en un centro de poder moderno, sino en un espacio de comunión sagrada. Alfombras tejidas a mano cubrían los suelos. Incensarios de cobre esparcían aromas de mirra y sándalo. Las paredes fueron cubiertas con símbolos tribales. Y en el centro, un círculo vacío, reservado para el espejo y para Layla. Cuando los representantes de las tribus llegaron, lo hicieron en silencio, con los rostros serios pero las miradas encendidas por una mezcla de escepticismo y esperanza. Nadie hablaba. Solo observaban. Layla se colocó en el centro del círculo, el espejo a sus espaldas y los manuscritos extendidos frente a ella. Y entonces habló. No con la voz de una criada, ni con la fragilidad de una recién llegada, sino con la fuerza de alguien que había visto el fuego, y había regresado con él intacto. Les habló de la alianza perdida. De las palabras enterradas. De los símbolos que todos reconocían pero habían olvidado cómo leer. Les mostró pruebas. Les recitó versos de su propia sangre. Y cuando terminó, nadie se movió. Nadie aplaudió. Solo hubo un largo y profundo silencio, el mismo que precede al momento en que el mundo decide cambiar. Una voz grave se alzó entre los presentes. Provenía de un anciano de barba blanca y ojos como el desierto al amanecer. Vestía una túnica bordada con símbolos de la tribu Banu Ared, una de las más antiguas, antes aliada y luego enemiga de los Alais. Layla bint Amina, dijo lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera una prueba de autenticidad. Si lo que dices es verdad, no has venido a recordarnos una historia, has venido a reclamar una deuda. Todos en la sala giraron sus rostros hacia él. Las palabras eran precisas, cargadas de historia, y no sonaban como una acusación, sino como un reconocimiento. Layla se mantuvo firme. En su interior, el miedo había sido sustituido por una sensación inquebrantable, la certeza de estar cumpliendo una misión ancestral. No he venido a reclamar nada, respondió con voz clara. He venido a devolver lo que se nos arrebató a todos. La memoria. La verdad. Y el derecho a decidir cómo queremos ser recordados. El anciano cerró los ojos y asintió lentamente. Otro hombre, más joven,
con el rostro cubierto parcialmente por un kefiyeh oscuro, se puso de pie. ¿Y qué quieres que hagamos con todo esto? Preguntó, escéptico. ¿Que firmemos un pergamino? ¿Que recitemos una promesa frente a un espejo? ¿Que dejemos atrás generaciones de odio por unas historias antiguas? Laila lo miró directamente a los ojos. No les pido que olviden. Les pido que recuerden. Que entiendan que aquello que nos separó fue creado por otros, por intereses que nunca fueron nuestros. Que cada palabra escrita en esos manuscritos no es solo la historia de una tribu, sino el testimonio de una traición más grande, de una ruptura que aún nos debilita. Una mujer se levantó entonces. Era alta, con el porte de una reina y la voz suave, pero firme. Llevaba un anillo que identificaba su linaje como descendiente de los al-Nazarí, pero su túnica era tejida al estilo de los montañeses del norte. Yo vi los símbolos en mis sueños cuando era niña, dijo, con los ojos húmedos. Mi abuela los dibujaba en la arena y me contaba historias de una mujer que hablaría con el lenguaje de las rocas. No sabía que se trataba de ti. Pero ahora, todo tiene sentido. Uno a uno, los ancianos comenzaron a hablar. No con aplausos ni discursos, sino con testimonios. Cada uno tenía un fragmento, un susurro del pasado, una palabra heredada, un sueño olvidado que ahora encontraba eco en lo que Laila había mostrado. En el centro del círculo, el espejo continuaba en silencio, su superficie negra como el vacío, como si esperara su momento para hablar. Khalid, hasta entonces en segundo plano, se adelantó. Vestía una túnica blanca con bordes dorados, la misma que usaba su padre en las ceremonias del desierto. Su rostro era sereno, pero sus ojos ardían con fuego contenido. El espejo no está aquí para ser adorado ni temido. Está aquí porque fue testigo de nuestro pacto. Hace siglos, cuando nuestras tribus compartieron un juramento de sangre, este espejo fue colocado en el corazón del campamento como símbolo de verdad. Solo reflejaba lo que nuestras almas no podían esconder. Hoy lo traemos de nuevo, no como un objeto sagrado, sino como prueba de que aún podemos vernos, sin máscaras. Khalid alzó una mano, y los presentes se pusieron de pie. Uno a uno, comenzaron a pasar frente al espejo. Algunos se vieron reflejados, otros no. Algunos lloraron, otros simplemente bajaron la mirada. Pero todos, sin excepción, salieron del círculo transformados. Cuando Laila se acercó por segunda vez al espejo, lo miró sin miedo. Esta vez, la imagen fue diferente. Ya no era la mujer con lanza frente a una ciudad en llamas. Ahora era ella, más joven, sentada con una niña sobre las piernas, contándole una historia mientras el viento del desierto soplaba con ternura a su alrededor. Era una escena de paz. De transmisión. De continuidad. Una mano se posó sobre su hombro. Era Khalid. Le susurró al oído. Ese es el legado que realmente importa. Lo que somos capaces de enseñar cuando el odio se ha disipado. Pero el momento de calma no duró mucho. Al día siguiente, las noticias comenzaron a filtrarse. Fotografías satelitales mostraban movimientos militares cerca del Jabal Jali. El Consejo de Seguridad Regional había convocado una reunión de emergencia. Los nombres de Khalid y Laila aparecían en documentos clasificados. Y lo más alarmante, varios agentes de inteligencia de diferentes países habían comenzado a buscar información sobre el segundo conocimiento. Khalid convocó a una reunión en su salón más privado. Estaban Laila, Samira, Ahmad y un hombre al que ella no conocía, Adi al-Rasid, un exagente de inteligencia que había sido fiel a la familia desde los tiempos del padre de Khalid. Tenemos un problema mayor de lo que pensábamos, dijo Adi mientras desplegaba un mapa digital. Alguien en el exterior ha interceptado parte de las transmisiones del Majlis. Creen que hemos encontrado un arma antigua. Algo que podría alterar el equilibrio geopolítico. ¿Y cómo saben que no es cierto? Preguntó Samira, con ironía amarga. Adi suspiró. Porque la verdad no importa. Lo que importa es lo que creen que tenemos. Laila se inclinó sobre la mesa. Entonces no podemos permitir que lo tomen. Necesitamos protección. Algo más grande que nosotros. Khalid asintió. Y la única forma de proteger esto, es hacerlo visible. Públicamente. Si todo el mundo lo ve, nadie podrá adueñarse de ello en secreto. Laila lo miró con asombro.
¿Estás sugiriendo que lo publiquemos? No todo. Pero lo suficiente para que se comprenda que esto es patrimonio humano, no una ventaja estratégica. Durante los días siguientes, se creó una estrategia. Un documental, dirigido por un cineasta independiente de reputación impecable, fue grabado en secreto. Se invitaron académicos de todo el mundo a estudiar los documentos con protocolos de confidencialidad. Se enviaron muestras cifradas a universidades en Japón, Canadá, Francia y Brasil. Y entonces, en una transmisión mundial organizada en colaboración con una fundación cultural internacional, Layla apareció por primera vez ante el mundo. Estaba sentada frente al espejo, vestida con una túnica de lino beige, sin adornos, sin maquillaje. A su alrededor, algunos de los manuscritos originales. La cámara captó el momento exacto en que comenzó a hablar. Me llamo Layla bint Amina Alais. No soy una científica, ni una gobernante, ni una guerrera. Soy una descendiente de una tribu que fue silenciada por siglos. Pero también soy una mujer de este siglo. Alguien que cree que la verdad, cuando se comparte, es más poderosa que cualquier arma. La transmisión fue vista por millones. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos la llamaron impostora. Otros, Mesías. Algunos gobiernos la acusaron de manipular datos sensibles. Pero la comunidad científica y académica fue clara, lo que se había encontrado era real. Y su valor era incalculable. La presión internacional obligó a crear una coalición cultural sin precedentes. Se estableció un centro de investigación en un país neutral, protegido por leyes de patrimonio internacional. Y allí, los documentos fueron depositados, junto con una copia digital del contenido del espejo. Nadie podía acceder a ellos sin el consentimiento conjunto de representantes de ambas tribus y de observadores internacionales. Mientras tanto, en el desierto, Layla y Khalid regresaron al lugar original. No con un ejército ni con escoltas, sino con un grupo de niños de las tribus reunificadas. Querían enseñarles lo que habían encontrado. Mostrarles que el verdadero poder no estaba en dominar el pasado, sino en entenderlo. Una noche, mientras contemplaban las estrellas desde una duna, Layla le preguntó a Khalid. ¿Crees que esto dure? ¿Que realmente hayamos cambiado algo? Él miró al cielo y sonrió. El desierto nunca se apresura, Layla. Pero tampoco olvida. Sembraste una semilla. Y eso, en esta tierra, es más de lo que muchos han logrado jamás. Ella cerró los ojos, dejando que el viento cálido le acariciara el rostro. Y supo, en lo más profundo de su alma, que la historia no terminaba con ella. Apenas había comenzado, el desierto dormía, pero Layla no. Bajo el cielo plagado de estrellas, se mantenía sentada junto a la hoguera apagada, los dedos enterrados en la arena tibia que aún guardaba el calor del día. Podía escuchar las suaves respiraciones de los niños dormidos en las tiendas, el murmullo lejano del viento arrastrando antiguos susurros, y su propio corazón, palpitando con una mezcla de serenidad y tensión. La paz que sentía no era ausencia de conflicto, sino la conciencia plena de estar en el centro de algo más grande que ella, más antiguo que los manuscritos, más profundo que las raíces de cualquier linaje. Desde la última transmisión, el mundo la había bautizado con muchos nombres. La heredera del desierto, la voz dormida, la portadora del lenguaje perdido. Ninguno le pertenecía. Ella no se veía a sí misma como símbolo, ni como líder. Se sentía como un puente, como la cuerda tensada entre dos extremos, el pasado y el futuro, la tradición y el cambio, la sangre y la conciencia. Khalid se le acercó sin hacer ruido, envuelto en una túnica gris que lo fundía con la sombra de la noche. Se sentó junto a ella, sin palabras, simplemente dejando que el silencio los envolviera durante unos minutos. Entonces habló, no para instruirla, sino como quien se confiesa. Cuando era niño, dijo suavemente, mi padre me contaba historias sobre guardianes, gente que protegía secretos no por ambición, sino por respeto. Nunca entendí eso. Pensaba que si algo era valioso, debía usarse, mostrarse, cambiar el mundo con él. Ahora, empiezo a comprender. Algunas verdades no se revelan para transformarlo todo, sino para impedir que se destruya. Layla lo escuchó sin interrumpir. Luego giró el rostro hacia él. ¿Crees que hicimos bien? Khalid la miró, y en sus ojos había una mezcla extraña de orgullo y miedo. Creo que hicimos lo que nadie más se atrevió a hacer. Y eso, por sí solo, es una victoria.
pero también es una promesa. Y las promesas pesan más que cualquier corona. Al día siguiente, el campamento se convirtió en una escuela viva. Laila y Samira comenzaron a enseñar a los niños las letras antiguas. Ahmad, con su voz firme y cálida, recitaba fragmentos de poesía tribal que hablaban de honor, de caminos cruzados por caravanas, de acuerdos sellados no con tinta, sino con manos entrelazadas. El espejo fue colocado dentro de una tienda especial, protegida por mantos que bloqueaban el calor y la luz, envuelto en respeto y silencio. No se usaba más como prueba ni como espectáculo. Era ahora un símbolo de introspección. Cualquiera podía entrar, pero no para buscar visiones del futuro, sino para preguntarse quién era, y qué estaba dispuesto a hacer con esa respuesta. Mientras tanto, en las ciudades, el mundo ardía en debate. Los medios de comunicación más importantes no sabían cómo categorizar a Laila: ¿activista cultural? ¿Figura religiosa? ¿Amenaza política? Las redes sociales explotaban con teorías. Algunos afirmaban que el espejo era una tecnología alienígena, otros que Laila era descendiente de una orden secreta, incluso había quienes pedían que se le otorgara el Nobel de la Paz. En los círculos diplomáticos, las reuniones se multiplicaban. El conocimiento contenido en los documentos amenazaba intereses centenarios. Se reescribían tratados, se cuestionaban límites fronterizos establecidos sobre tierras que, según los textos, pertenecían originalmente a comunidades ahora olvidadas. Unos querían usar ese conocimiento para restaurar justicia. Otros, para reclamar poder. Laila lo sabía. Lo había visto venir desde el primer día que abrió uno de los manuscritos. Por eso, cuando un emisario de las Naciones Unidas llegó al oasis donde estaban establecidos, ella lo recibió con cortesía, pero también con cautela. El emisario, un diplomático veterano con una sonrisa amable y ojos cansados, fue directo. Lo que han encontrado es patrimonio de la humanidad, Laila. Pero también es dinamita. Ya hay movimientos extremistas que han comenzado a usar tus palabras para justificar sus agendas. Países que están interpretando estos documentos como armas ideológicas. Laila no cambió su expresión. Eso no lo podemos controlar, respondió. Pero sí podemos controlar cómo contamos la historia. Mientras lo hagamos con verdad y sin manipulaciones, cualquier uso perverso será evidente por contraste. El diplomático asintió, pero su tono se volvió más serio. Sin embargo, hay algo más. Alguien ha filtrado fragmentos del segundo conocimiento. Lo han interpretado como una profecía. Y algunos sectores radicales creen que tú debes ser eliminada antes de que cumplas tu destino. Laila bajó la mirada un segundo. No por miedo, sino por la tristeza que le producía confirmar lo que ya intuía. El conocimiento siempre había sido un arma de doble filo. Entonces que vengan, dijo sin arrogancia, con la firmeza de una roca. Porque mientras sigamos enseñando, mientras haya niños aprendiendo lo que se les prohibió saber, no podrán matarme del todo. Esa noche, reforzaron la seguridad en el campamento. Pero no con armas ni soldados. Fueron las tribus unidas quienes se presentaron voluntariamente, formando un anillo vivo de protección. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, todos portando los símbolos de sus clanes cosidos con hilo rojo en sus ropas, como un escudo invisible contra el olvido y el odio. No pasó mucho antes de que llegara el primer intento. Durante una madrugada, cuando la luna se escondía entre nubes, un grupo de hombres armados intentó infiltrarse por el lado oeste del campamento. Fueron interceptados no por violencia, sino por una estrategia ancestral: luces apagadas, caminos confusos, voces susurrando desde las sombras, señales transmitidas en dialectos que ningún forastero entendía. Los atacantes fueron rodeados y desarmados sin un solo disparo. Al amanecer, Laila los enfrentó. No pidió venganza. No exigió confesiones. Solo les hizo una pregunta. ¿Quién les enseñó a temerme? Uno de ellos, joven, con el rostro cubierto de polvo y rabia, escupió al suelo. No eres más que una criada que se cree reina por leer unos libros viejos. Laila lo miró sin enojo. Se agachó, recogió un poco de arena con la palma, y la dejó caer lentamente. Así es como empieza el olvido, dijo. Con hombres que escupen la tierra donde están enterrados sus propios ancestros. Los dejaron ir. No por debilidad, sino por ejemplo. Al día siguiente, 2 de ellos regresaron, desarmados, pidiendo quedarse.
Uno dijo que su abuelo había mencionado a los Alais antes de morir, pero que su padre había silenciado el tema por miedo. Querían saber más. Querían entender. Y así, sin campañas ni armas, la verdad seguía abriéndose paso. No somos una fundación. No somos un Estado. Somos la historia que ustedes olvidaron. Si quieren ayudar, empiecen por recordar. Layla, por su parte, decidió iniciar lo que llamó la travesía inversa. Viajó a las aldeas más remotas, donde aún quedaban ancianos que recordaban canciones sin letras, danzas sin nombre, gestos que antes se usaban para narrar lo que no podía decirse con palabras. Registró todo. No con cámaras, sino con respeto. Porque sabía que lo esencial no era hacer viral ese conocimiento, sino devolverle su dignidad. En una de esas aldeas, una mujer ciega le tomó las manos y le dijo: «Tú no eres la heredera. Tú eres la memoria con pies». Y Layla lloró. Porque entendió que su papel no era el de una líder que dirigía multitudes, sino el de una viajera que conectaba las islas perdidas del alma colectiva. Pero no todos estaban contentos. En un rincón de un despacho oscuro en una capital extranjera, un hombre miraba un monitor. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con impaciencia. Había perdido acceso a una operación que pensaba controlar. Su organización, especializada en gestión de patrimonio geoestratégico, veía a Layla como una anomalía peligrosa. «Si no podemos destruir su legado», dijo a su asistente, «al menos debemos aislarla. Convertirla en una reliquia, una voz que habla sola en medio del ruido». Pero Layla ya no hablaba sola. Su voz se había convertido en canto, en eco, en semilla. Y como toda semilla en el desierto, estaba destinada a florecer, aunque nadie lo creyera posible. Una tarde, sentada frente a un grupo de niñas que la rodeaban para escuchar historias, Layla tomó uno de los manuscritos y comenzó a leer en voz alta. Pero no en árabe antiguo. No en un dialecto sagrado. Sino en las palabras sencillas que ellas entendían. Porque el verdadero poder de la historia no estaba en mantenerla intacta, sino en hacerla viva, accesible, humana. Y mientras las niñas reían, preguntaban, imaginaban, el sol descendía lentamente detrás de las dunas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como la sangre de aquellos que unieron su destino a través de generaciones, para que un día, una mujer cualquiera, sentada en la arena, pudiera devolverle la voz a los siglos silenciados. Cuando el último manuscrito fue leído bajo la sombra de la palmera más antigua del oasis, el viento pareció detenerse. Los niños dejaron de reír, los ancianos inclinaron la cabeza, y Layla cerró el libro como quien cierra un ciclo, no para olvidarlo, sino para sellarlo dentro del alma. No había público, ni cámaras, ni altares. Solo el tiempo, testigo mudo de la mayor revolución que no se libró con espadas, sino con memoria. Desde entonces, Layla no volvió a llamarse a sí misma la criada. Porque comprendió que ese título había sido parte del disfraz que le impuso un mundo que temía la grandeza silenciosa. Ya no era una sombra en las cocinas de los poderosos, sino la luz que entraba por rendijas que nadie más veía. Había desafiado estructuras, no con ruido, sino con verdad. Y la verdad, cuando es dicha desde el corazón de los olvidados, tiene una resonancia que ninguna bala, decreto o amenaza puede apagar. Las tribus que antes se odiaban, compartieron pan. Las lenguas que antes se consideraban muertas, comenzaron a florecer en canciones infantiles. Las mujeres que habían sido silenciadas, ahora dirigían las asambleas donde se decidía el futuro del agua, del comercio, de la educación. Y todo eso, no por imposición, sino por inspiración. Layla no se quedó para siempre en el oasis. Su última decisión fue tan inesperada como su primera respuesta en árabe aquel día en el palacio del jeque. Decidió irse. No para huir, sino para sembrar. Partió sin avisar, dejando solo una carta escrita a mano. La historia no necesita que yo la defienda. Solo necesita que no la abandonen. Viajó de país en país, no como celebridad, sino como huésped. Llegó a aldeas donde la luz aún era encendida con fuego, a ciudades donde la fe y el miedo se confundían, a escuelas donde los niños solo sabían repetir lo que les decían. Y en cada lugar, sembró una palabra, una mirada, una pregunta. No buscaba aplausos, buscaba chispas. Porque sabía que un solo niño que se hiciera una pregunta honesta podía cambiar el destino de todo un pueblo. Mientras tanto, el mundo cambió sin que los grandes titulares lo notaran.
Universidades comenzaron a incluir en sus currículos historias orales de comunidades nómadas. Bibliotecas fueron abiertas en lenguas que jamás habían sido escritas antes. Monumentos construidos para celebrar conquistas fueron recontextualizados para recordar también el sufrimiento de los conquistados. Y todo ese cambio, lento pero profundo, llevaba la huella invisible de una mujer que había hecho lo impensable, responder en el idioma que nadie esperaba, y con ello, despertar un legado dormido por siglos. En algún momento, comenzaron a circular rumores. Que Laila había llegado a las montañas del Cáucaso. Que había sido vista enseñando a mujeres afganas. Que en el Amazonas, un mural la retrataba como una figura mítica rodeada de palabras que brillaban en la oscuridad. Nadie sabía con certeza dónde estaba, pero todos sabían que su presencia seguía viva, moviéndose como la brisa que no se deja encerrar. En una ceremonia discreta, bajo un cielo estrellado, el jeque, el mismo que un día había gritado en su idioma ancestral sin esperar que alguien lo entendiera, colocó una pequeña piedra en el centro del campamento. Encima de ella, una inscripción sencilla decía: aquí comenzó la historia que nadie quiso contar, hasta que alguien se atrevió a recordarla. Khalid, convertido ahora en un sabio buscado por líderes mundiales, continuó guiando el oasis como una academia viva. Pero jamás permitió que se construyeran muros ni templos. Cada enseñanza debía poder volar con quien la recibiera. Porque, como decía Laila, lo que no puede compartirse, se pudre. Samira fundó una red de mujeres narradoras, que viajaban a pie, en burro, en camiones, contando historias en plazas, mercados y escuelas. Llevaban consigo copias de los manuscritos, sí, pero más que eso, llevaban el fuego que Laila les había encendido en el pecho. Un día, muchos años después, una niña de ojos grandes encontró una libreta abandonada en una estación de tren olvidada. Dentro, había solo una frase escrita. Habla con el lenguaje que ellos no escuchan, y el alma te responderá. Esa niña creció, aprendió 10 idiomas, recorrió continentes, y un día se encontró frente al mismo espejo antiguo que una vez mostró a Laila no un futuro, sino una elección. Y cuando se miró, no vio su reflejo, vio una historia en construcción, un camino lleno de huellas, muchas de ellas hechas por pies descalzos, pero firmes. Porque lo que Laila había dejado no era un movimiento, ni una ideología. Era una manera de mirar. Una forma de estar en el mundo donde incluso lo más pequeño, una palabra dicha con amor, un gesto de escucha verdadera, una memoria rescatada del polvo, podía romper imperios de olvido. Y así, como ocurre con las leyendas que nacen de lo cotidiano, el nombre de Laila no fue esculpido en piedra, ni cantado en himnos oficiales. Fue susurrado en cocinas, en patios de escuela, en noches de luna llena. Fue contado de madre a hija, de abuelo a nieto. Y en cada relato, cambiaba un poco, como cambian las semillas cuando viajan de un suelo a otro. Pero siempre quedaba algo intacto, la certeza de que una sola voz, si nace del corazón de la verdad, puede cambiar el curso de 1000 silencios. Porque Laila no venció al mundo. Lo despertó. Y ese despertar no tuvo fanfarrias, ni victorias definitivas. Solo tuvo vida. Real, humilde, poderosa. Como una brisa que no se ve, pero que mueve las dunas del tiempo. Y así, la historia que nadie quiso escuchar, se convirtió en la historia que nadie pudo olvidar.